muy buenos días, papás. ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con excelente ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy, jueves 29 de abril del 2021. Llegamos al último día de clases de esta semana, ya que recuerden que mañana es Día del Niño y se les dará el día a ustedes para que pasen un bonito día con su familia, cuidándose, por supuesto, para que eviten contagios, ¿sale? Bueno, el día de hoy estaremos trabajando con tu materia de español, historia y matemáticas. Solamente necesitarás tu guía aplicados y tu libro de historia por si ocupas apoyarte en tu actividad. Recuerda que debes de estar concentrado y atento a todas las explicaciones y colocar nombre, título, instrucciones y la fecha. Estaré esperando las evidencias en el transcurso del día. Échale muchísimas ganas a esta última sesión de la semana. Síguete esforzando como hasta el día de hoy. Bueno, concéntrate, vamos a iniciar. Mucha suerte. Iniciamos con tu actividad 1 en tu materia de español con el tema artículo de divulgación científica. En esta ocasión tú vas a necesitar tu guía aplicados. El objetivo de esta clase es que tú recuerdes cómo debe estar estructurado un artículo de divulgación científica, así como también cuáles son los elementos y para qué te puede servir. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿has leído algún artículo de divulgación científica? ¿Sobre qué tema fue? ¿Dónde lo encontraste? ¿Ok? Pon mucha atención, por favor. En las clases pasadas decíamos que un artículo de divulgación científica es un texto que nos va a informar sobre alguna investigación. Nos va a dar a conocer resultados de una investigación de cualquier tema en específico. Puede ser algún tema científico o algún tema en general. Un artículo de divulgación científica tiene que estar escrito de manera clara y de manera sencilla para que los lectores podamos comprender la información que ese artículo de divulgación científica está plasmando. Los artículos de divulgación científica tú los puedes encontrar en las revistas, libros, periódicos, sitios de internet, etc. Puede estar dirigido a niños, adultos, profesionales, adolescentes, etc. Por eso es muy importante identificar a qué público va dirigido para que esté escrito de manera correcta para ese público que lo va a leer. El artículo de divulgación científica tiene que estar basado en la ciencia y en información confiable y verídica. Un artículo de divulgación científica debe tener los siguientes elementos para que esté bien estructurado: título, autor, introducción, desarrollo o resultados, discusión o conclusión, recursos gráficos y aparte tiene que incluir datos, opiniones y argumentos que ahorita les voy a explicar qué significa. Primero tenemos el título. El título es el tema del que se va a leer, el tema el cual se investigó y redactó el autor. Este tiene que estar en letras más grandes y llamativas para que se pueda identificar. Después siguen los autores o autor. Los autores o autor son las personas que escribieron y redactaron ese artículo de divulgación científica. Son las personas que realizaron esa investigación. Seguimos con los elementos y encontramos a la introducción. La introducción es donde se nos presenta el tema que se va a leer. Tiene que ir al inicio del texto del artículo de divulgación científica porque es la presentación del contenido. Seguimos con otro elemento que son los resultados o el desarrollo. Aquí es donde se explica todo el contenido. Se dan a conocer los resultados, conceptos, cifras, características, etc. Se explica todo en general. Se proporciona la mayor parte de la información. Y este debe estar escrito después de la introducción. No antes, porque si no estaría mal escrito el artículo de divulgación.
Después del desarrollo tenemos la discusión o conclusión. Esta tiene que venir al final del artículo de divulgación. Aquí se proporcionan las conclusiones, la opinión final del autor. Se analizan todos los resultados de la investigación. Se proporcionan beneficios, ventajas o desventajas del tema. Y finalmente podemos utilizar recursos gráficos. Estos nos van a complementar el texto. Aquí en estos recursos gráficos podemos utilizar imágenes, tablas, fotografías, dibujos, gráficas, etc. Todos estos recursos gráficos nos van a ayudar a entender mejor el artículo de divulgación. Cada uno de estos recursos debe tener una explicación que se encuentra abajo de este recurso gráfico. A esto se le conoce como pie de fotografía, pie de ilustración o pie de imagen. ¿Por qué? Porque nos va a explicar el contenido de esa imagen, esa ilustración o esa gráfica. Además de todos estos elementos, un artículo de divulgación puede tener datos, argumentos y opiniones. ¿Qué son los datos? Es la información proveniente de la investigación. En los datos podemos encontrar números, cifras, nombres, conceptos, etc. Si ustedes ven algún número, cifras, porcentaje, esos son datos, conceptos, ¿sale? También podemos encontrar argumentos. Los argumentos son razonamientos, son afirmaciones sobre la investigación. Y finalmente, opiniones. Las opiniones hay que recordar que es un juicio del autor, es el punto de vista del autor y esta puede iniciar con la palabra opino, considero, prefiero, etcétera, porque ahí el autor va a estar dando su punto de vista. Como te puedes dar cuenta, el artículo de divulgación nos puede servir a nosotros para investigar o informarnos sobre algún tema. Así que si alguna vez tú tienes alguna duda de un tema, puedes consultar algún artículo de divulgación científica y este lo puedes encontrar en revistas, libros, sitios de internet, etc. Con esta información pasaremos a tu actividad. Pon atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 65. Escucha bien lo que vas a realizar. En el punto número 1, vas a leer cada oración y vas a colocar la D si corresponde a datos, la O si corresponde a la opinión del autor y la A si corresponde a argumentos. No se va a repetir ninguna, así que tienes que poner D si es datos, O si es opinión, A si es argumento. En el punto número 2, vas a leer ese artículo de divulgación y primero vas a subrayar de rojo lo que consideres tú que sean datos. Recuerda que los datos son cifras, conceptos, números. Posteriormente, tienes que escribir en la tabla un argumento que aparezca en el artículo de divulgación científica que ahí te mostraron y tienes que escribir tu opinión sobre el texto que ahí te mostraron. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad y una vez que la termines, te pasarás a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad 2 en tu materia de historia y tú necesitarás tu guía aplicados, así como también tu libro por si gustas apoyarte. En esta ocasión estaremos recordando el tema de los caudillos al presidencialismo. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué caudillos llegaron a ser presidentes en nuestro país. Antes de iniciar la clase, quisiera preguntarte, ¿qué caudillos participaron en la Revolución Mexicana? ¿Qué significa caudillos?
Bien, hay que concentrarnos, por favor, porque vamos a iniciar. Como les decía a la clase de ayer, todos pensaríamos que después de la Revolución Mexicana, las cosas en México iban a ser mejor, pero no fue así al inicio del periodo postrevolucionario. Recuerden que postrevolucionario es cómo vivió México después de la Revolución. ¿Por qué no fue como esperaban esos avances aquí en México? Eso fue porque atravesó un periodo muy violento, atravesó un periodo de descontento social y su desarrollo económico era bajo. También en esa época, México atravesó una inestabilidad política. Eso fue porque varios caudillos querían llegar al poder mexicano. Varios caudillos querían ser presidentes de México. Acuérdense que la palabra caudillos significaba el líder, significaba la persona que comandaba ese grupo armado, ese ejército o ese grupo de personas. Entonces, el principal problema de México después de la Revolución era que varios querían llegar al poder. Algunos de estos caudillos percibían a la Constitución de 1917 como amenaza o negativa, ya que les prohibía varias cosas. Entonces, estos la veían como amenazante. Por eso, se dieron a la tarea de rechazarla. Como les mencionaba, varios caudillos quisieron ser presidentes en México. A continuación te mencionaré algunos personajes que llegaron a ser presidentes y también te mencionaré algunas cosas que realizaron. Primero tenemos a nuestro presidente Venustiano Carranza, que fue el que tuvo el poder de 1917 a 1920. Este tuvo la responsabilidad de inaugurar un nuevo gobierno, así como también tuvo la responsabilidad de combatir a sus opositores. Entre esos opositores se encontraba Emiliano Zapata, gobernantes, legisladores e incluso campesinos y obreros. Estos opositores no estaban de acuerdo con su gobierno. Les parecía que el método que utilizaba Venustiano Carranza no era el adecuado. Esto causó descontento en los campesinos y obreros, por lo tanto, se levantaron en armas. Ese levantamiento en armas desconocía a Venustiano Carranza como presidente de nuestro país. Desconocía al gobierno de Venustiano Carranza como el gobierno mexicano. Ante esto, Venustiano Carranza no pudo hacer más y huyó del país hasta que fue asesinado debido a este levantamiento. Posterior a Venustiano Carranza y después de su muerte, llegó al poder mexicano Adolfo de la Huerta. Este ocupó la presidencia de nuestro país por 6 meses, mientras se realizaban elecciones libres debido a la muerte de Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta tuvo la responsabilidad de arreglar problemas que habían causado descontento social. Este arreglo de estos problemas estabilizó al país y mejoró un poco la situación económica y social por la que atravesaba. Entonces, la llegada de Adolfo de la Huerta fue relativamente buena para el gobierno de nuestro país. Después de Adolfo de la Huerta, una vez realizadas esas elecciones, llegó al gobierno mexicano Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Este ocupó la presidencia de nuestro país debido a que su desempeño en la Revolución Mexicana fue sobresaliente. Álvaro Obregón se encargó de repartir las tierras equitativamente a los campesinos. También se encargó de proteger la propiedad privada de los ciudadanos mexicanos y eso le hizo tener el apoyo de los campesinos y obreros. Adolfo de la Huerta también arregló los problemas que tenía México con Estados Unidos y fundó una de las instituciones educativas más importantes, que fue la Secretaría de Educación Pública. Después de que Álvaro Obregón terminó su mandato, llegó al gobierno mexicano Plutarco Elías Calles,
¿Qué hizo Plutarco Elías Calles? Este ocupó la presidencia de nuestro país de 1924 a 1928. Este impulsó reformas. ¿Para qué? Para que México tuviera un desarrollo social y económico más alto. Plutarco Elías Calles creó importantes instituciones como el Banco de México, así como también negoció la explotación de recursos naturales de nuestro país para el extranjero, lo que benefició nuestra economía. Pero no todo fue bueno en el mandato de Plutarco Elías Calles. En sus últimos años presentó problemas políticos y sociales también. Este concluyó su poder en 1928, pero se dice que a pesar de que él no estaba frente a la presidencia de nuestro país, sus órdenes se seguían respetando y que sus órdenes todavía se seguían al pie de la letra. A esta etapa se le conoció como maximato. ¿Por qué? Porque aunque otra persona era presidente, el que mandaba era Plutarco Elías Calles. Se consideraba como el jefe máximo de nuestro país, a pesar de que su nombre no estaba como presidente de la República. Ese fue el poder que tuvo Plutarco Elías Calles. Como se pudieron dar cuenta en la explicación, fueron varios personajes los que pudieron llegar a ser presidentes de nuestro país después de la Revolución Mexicana. A algunos les fue bien, a otros les fue mal, pero hay que destacar que lucharon por la mejoría de nuestro país. Bien, niños, esta fue la explicación sobre el tema de los caudillos al presidencialismo. Ahora nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 276. Te puedes apoyar para esta actividad en tu libro de historia, páginas 118, 119 y 120. En el punto número 1 de la página que te mencioné, escribirás el nombre de los caudillos que se disputaron el poder después de la Revolución Mexicana. En el punto número 2, vas a subrayar las causas de la Guerra Cristera y vas a encerrar las consecuencias. Recuerda que las causas son las acciones y las consecuencias son los resultados de esas acciones. ¿Qué pasó debido a esas acciones? ¿Sale? Recuerda que vas a subrayar las causas y encerrar las consecuencias de la Guerra Cristera. Y en el punto número 3, vas a completar el texto con las palabras que ahí te muestran y tienes que darle coherencia. Hay que leerlo varias veces, por favor. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad y una vez que la termines te pasarás a la número 3. Bien, niños, iniciamos con su actividad número 3 y la última de este día. Para esta ocasión ustedes van a necesitar su guía aplicados en la página 126. Por favor, colóquense ahí porque les voy a ir explicando uno a uno los ejercicios, cómo los van a resolver. Trabajaremos con el tema cálculo del residuo. Recuerda que nosotros necesitamos identificar las partes de la división y los 3 pasos para calcular el residuo. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué es la división y para qué la podemos utilizar? Bueno, la división es una operación básica que nos puede ayudar a nosotros a repartir, dividir o organizar cifras en partes iguales. Para esto se deben incluir 4 elementos: divisor, dividendo, cociente y residuo. El dividendo es el número que vamos a dividir. El divisor es el número que va a dividir al dividendo. El cociente es el resultado de la división y el residuo es lo que sobra, el resto. Para encontrar el residuo, recordemos que utilizamos 3 pasos. El primero es que vas a multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. El segundo es que el resultado que te dio en el punto número 1 lo vas a restar con el dividendo. Y el tercer paso es encontrar el residuo.
Recuerda que si tú gustas, puedes anotar estos 3 pasos en tu cuaderno. En tu actividad en la guía te vas a encontrar una actividad como la siguiente. Así la vas a resolver. Dice ahí que vamos a dividir 100 entre 16. El 16 es el divisor y el 100 es el dividendo. ¿Por qué? Porque primero se coloca lo que yo voy a dividir y después se coloca el número que va a dividir al dividendo, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos nosotros a realizar los 3 pasos. Dice que el primero es multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. Aquí ya identificamos el divisor, es 16. Este lo vamos a multiplicar por la parte entera que te aparece en la calculadora de tu actividad. La parte decimal no la ocupamos. Entonces vamos a multiplicar 16 por 6. 6 por 6, 36, llevamos 3. 6 por 1, 6 y 3, 9. Ahora, con este resultado hacemos el segundo paso. Dice ahí que vamos a restar el resultado con el dividendo. ¿Cuál es el dividendo? 100. ¿Y cuál es el resultado? 96. Quiere decir que vamos a restar 100 menos 96. A 0 no se le puede quitar 6. Pide una decena prestada y se convierte en 10. A 10 le quitas 6, queda 4. Este 0 no se le puede restar 9, entonces pide una decena al 1 y se convierte en 10, pero como prestó se convirtió en 9. 9 menos 9, 0 y 0. Quiere decir que el residuo de esta división es 4. ¿Sale, niños? Con estos sencillos pasos pude llegar al resultado. Te explico otro ejemplo similar a este para que no se te dificulte calcular los residuos del punto 1. ¿Sale? En este segundo ejemplo dice que vamos a dividir 115 entre 20 y el resultado es 5.75. Aquí identificamos que este es el divisor y este es el dividendo. Recuerden que el primero que se coloca es el número que vamos a dividir y el segundo número es el número que va a dividir al dividendo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular el residuo? Que vamos a multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. La parte decimal no nos sirve. ¿Cuál es el divisor? 20 y la parte entera del cociente 5. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. Ahí está. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? El resultado lo vamos a restar con el dividendo. ¿Cuál es el dividendo? 115 y lo vamos a restar así. Quiere decir que el residuo de esta división es igual a 15. Así van a resolver ustedes el punto 1 de su actividad. Ahora les explico el punto número 2. Ahí tienes que resolver el problema que dice así. ¿Cómo se pueden repartir 130 malvaviscos en bolsas con la misma cantidad? De manera que sobren solamente 2 malvaviscos. Lo que vas a realizar ahí es marcar las opciones que al multiplicar tanto las bolsas como el malvavisco te den 128. ¿Por qué 128? Porque tienes que calcular la manera que sobren 2 malvaviscos. Si son 130, por lógica tienes que completar 128 para que sobren 2. Entonces vas a marcar las opciones que al multiplicar la bolsa por los malvaviscos te den 128. ¿Por qué? Porque 128 más 2 son 130. Quiere decir que te están sobrando 2 malvaviscos, ¿sale? Una vez que termines el punto 2, pasaremos al punto 3. Ahí vas a completar una tabla. En la tabla, lo primero que vas a realizar es dividir en la calculadora 126 entre 12. Y el resultado que te salga en la calculadora lo vas a colocar en el primer cuadrito. Después tú realizarás la división en algún cuaderno y vas a colocar el cociente
donde dice piezas por paquete, y el residuo, donde dice piezas que sobran. Te repito la explicación. Tú, para completar esa tabla, lo primero que vas a realizar es dividir en la calculadora 126 entre 12 y el resultado colocarlo en el primer cuadrito que dice resultado en la calculadora. Después realizarás tú la división de 126 entre 12 y el cociente lo vas a colocar donde dice piezas por paquete y el residuo donde dice piezas que sobran. Así completarás tú la tabla completa. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al término de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Bueno, deseo que el día de mañana, que es Día del Niño, se la pasen excelente con su familia y los consientan mucho. Les mando un abrazo desde acá a distancia y un beso de parte de su maestra, que los extraña mucho y los quiere mucho. Los espero en la clase el día lunes. Bye.